Muy buenos días, estimado público que nos está observando en esta hora. Bueno, un gusto de verdad poder estar con ustedes de parte del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco. Estamos para servirle en esta hora presentando el tema biodiversidad de vertebrados en sistemas productivos, son plagas o no. Le invitamos a que comparta este webinar, le invitamos a que pueda hacer bueno, de gran provecho este tiempo. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes acá. Estamos transmitiendo en directo y en vivo con el máster Ronald Sánchez Brenes de acá del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco y con el doctor Javier Monge Mesa del CIPROC UCR, ¿verdad? Entonces, es un gusto de verdad para nosotros como CEMEDE estar acá con nosotros, con estos grandes académicos en su especialidad. Bueno, aquellos que gusten, ¿verdad? Pueden compartir el contenido, pueden compartir este webinar, ¿verdad? Y que pueda servir de gran provecho. Si ustedes tienen dudas, preguntas, el chat está habilitado para ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, voy a presentar con ustedes al máster Ronald Sánchez Brenes, que es académico acá del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco. Y bueno, don Ronald, ¿qué nos puede decir en esta hora? Un gusto. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todo el público que nos ve por las diferentes plataformas de CEMEDE y del Encuentro Mesoamericano de Sostenibilidad y de la Huerta Universitaria Sostenible. Un gusto volver a estar en este espacio con la primera charla de este segundo semestre que hemos venido desarrollando para la Huerta Universitaria Sostenible, donde ya hemos hablado de cómo hacer una huerta, de las experiencias de los estudiantes con la huerta, de la parte de seguridad alimentaria y nutricional. Y hoy vamos a enfocarnos un poco en un tema que a mí me apasiona bastante, que es la participación de biodiversidad de vertebrados en sistemas productivos, si son plagas o no. Entonces, como les dije, un gusto estar acá nuevamente y ojalá que disfrutemos de la charla y gracias al doctor Javier Monge por acompañarnos en esta mañana también. Perfecto, bueno, muchas gracias. Perfecto. Vamos a continuar y procedemos con usted, don Javier. Bueno, para introducirlo un poco a don Javier y para específicamente introducirlo en el tema de las decisiones o en el tema de lo que va a hacer el día de hoy. Entonces vamos a comenzar un poco porque don Javier es ingeniero forestal y cuenta con una maestría en manejo de vida silvestre, también con un doctorado en sistemas de producción agrícola tropical sostenible. Específicamente, bueno, trabaja en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, es investigador del Centro de Investigación en Protección de Cultivos en el área de plagas vertebradas, coordina el doctorado en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Costa Rica y ha impartido charlas a nivel nacional e internacional en temas relacionados con roedores, plagas en ambientes agrícolas y urbanos. Entonces, un gusto de verdad, don Javier, que nos esté acompañando en esta hora y procedo a darle el espacio. Buenos días, Ricardo y Ronald. Para mí es un placer poder participar en esta charla, conversatorio y agradecer al CEMEDE que me haya extendido esta invitación y ojalá que los que tengan acceso a esta charla puedan sacar provecho. Como decía Ricardo, queda un chat disponible para que las personas puedan hacer sus preguntas y en el mejor de los casos que podamos atenderlas hasta la medida de que el tiempo nos lo permita. Muy bien, bueno, don Ronald, para introducir un poco el tema que estamos en consideración hablando acá, nos gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos hablar un poco el tema en consideración de lo que respecta a biodiversidad, vertebrados, un poco, ¿verdad?, en sistemas productivos con respecto al
tema que nos compete en esta hora, ¿verdad? Entonces, presentando un poco la consideración en cuanto a toda la especialidad que se refiere. Entonces, don Ronald, le doy la palabra. Bueno, para introducir el tema voy a compartir unas 3, 4 diapositivas, creo yo, nada más para ilustrar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para entender esto de lo que es la biodiversidad, voy a volver un poquito el cassette a la coyuntura actual y hablar un poquito sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? La Agenda 2030, la cual fue formulada en el 2015, planteó 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y dentro de la charla de hoy nos compete mucho el objetivo número 2, que es hambre cero, ¿verdad? Tratar de erradicar todas las formas de hambre, y la vida de ecosistemas terrestres. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo número 12, que es la producción y consumo responsables. No podemos pensar en producir y consumir diferentes tipos de alimentos sin antes tener en el chip, como decimos, ¿verdad? En el chip productivo, que hay una biodiversidad y que es muy importante. Entonces, vemos que algunas de las metas que habla este objetivo es lograr la gestión sostenible del uso eficiente de los recursos naturales. Después, que todas las personas del mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. También ocupamos ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción sostenibles mediante ¿cómo lo podemos hacer? Asegurando la conservación, el restablecimiento y uso sostenible de ecosistemas terrestres y sus servicios. Rehabilitar las tierras y los suelos degradados, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida la diversidad biológica o biodiversidad, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Adaptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Siempre tener una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestre. Así, para terminar, con adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas e invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. Entonces, bajo ese contexto de los objetivos del desarrollo sostenible, es que tenemos que empezar a guiar los sistemas productivos. Entonces, ya para introducir un poco lo que es la charla como tal, tenemos el concepto de biodiversidad. La biodiversidad lo podemos hacer, o hay 3 niveles, ¿verdad? La primera son los espacios. Entonces, tenemos que ver la biodiversidad como un todo, como un ecosistema. En este caso, si hablamos de huerta, tenemos que verlo como un ecosistema. Si ya hablamos de un agroecosistema, algo más grande, ¿verdad? O cultivos extensivos, siempre hay que pensar que la parte agrícola trabaja como un ecosistema y tiene interacciones y tienen que ser de manera funcional. Dentro de esos espacios de ecosistemas tenemos diferentes especies. Como ven en la lámina, ahí eso es ilustrativo, pero podemos hablar de muchas especies, entre ellos los vertebrados, que ahora don Javier nos va a hablar un poquito de ellos. Son parte fundamental de estos ecosistemas y muchas veces no lo percibimos así, ¿verdad? Y tenemos los genes, que sería como el tercer nivel. Cada código genético de los organismos y la variedad que ellos tienen nos colaboran en el funcionamiento de ese ecosistema. ¿Ok? Cada especie y cada uno de nosotros tenemos un pool genético que es muy rico, que va a ayudar a la biodiversidad y a muchas cosas interesantes dentro del agroecosistema que son de mucha utilidad. Entonces,
yo los dejo con don Javier para que ya entremos un poquito a hablar la parte de especies de las especies que pueden estar en un agroecosistema, específicamente los vertebrados. Gracias, Ronald. Con este preámbulo que usted ha hecho, hay, digamos, diferentes aspectos que son rescatables, o sea, todos son importantes los que ha mencionado, pero algunos son particularmente rescatables cuando pretendemos llevar el análisis a una situación más cotidiana, por ejemplo, de los productores. No significa que el planteamiento que usted ha hecho es muy bueno, es, digamos, el preciso, pero puede que algunas personas lo vean como muy ajeno a su realidad. En realidad no lo es, pero lo pueden ver muy ajeno. Entonces, más bien, tratando de llevarlo a un plano más cotidiano, lo que puede ocurrir en las fincas, sí, en realidad, la biodiversidad es la que de alguna manera determina el funcionamiento de un sistema, en este caso un sistema agrícola, lo que llamamos comúnmente agroecosistema. A veces pensamos que son términos también como solo para las universidades, la academia. Y no, en realidad lo que tenemos en un sistema de producción, un cultivo, una finca de un productor, en realidad nos estamos refiriendo precisamente a un agroecosistema. Y como sistema, como cualquier tipo de sistema que está compuesto por toda una serie de elementos que se interrelacionan entre sí y dan lugar a que ese sistema funcione de una u otra manera. En la medida que nosotros introducimos un elemento nuevo o quitamos un elemento que estaba ahí, para bien o para mal provocamos toda una serie de cambios que tienen que darse, una serie de ajustes para que ese sistema siga funcionando, tal vez de una manera diferente, pero ya con ese elemento nuevo o ese elemento faltante. Lo mismo pasa con la biodiversidad, y sin verlo tampoco como algo muy de biólogos, algo muy de ecólogos, no, insisto, es lo que ocurre en nuestras fincas. Entonces, en este caso nos vamos a referir, bueno, biodiversidad, ya Ronald lo planteaba, en donde es la integración de todas las especies, o está constituida por todas las especies ahí presentes. Y desde ese punto de vista podemos decir especies animales, podemos hablar de especies vegetales. En cuanto a especies animales, también podemos incluir de muchos tipos de animales, a veces que pasan desapercibidos por su tamaño, por su comportamiento, por sus horas de actividad que tal vez no coinciden con las personas, pero están ahí. O sea, el hecho de que son animales activos de noche no es que no existan. Claro que existen y tienen parte o funciones importantes dentro de ese sistema, dentro de ese agroecosistema, dentro de la reproducción agrícola. Y aunque no lo veamos, existen y están haciendo funciones importantes para mantener un funcionamiento X en cada situación. Y en este caso, nos vamos a enfocar principalmente a los que son más evidentes en cuanto al tamaño o por algún tipo de muestras de que están presentes y la interrelación que pueden tener con el productor, o sea, con el ser humano. Entonces, es que se enfocó este tema hacia los vertebrados, sin considerar, o sea, sin dejar ni siquiera la idea de que los invertebrados u otros no son importantes, son importantísimos, pero en este caso nos vamos a enfocar a los vertebrados. Y en este caso sí, estaríamos hablando de aves, mamíferos, anfibios, reptiles que pueden estar en los sistemas de producción a diferentes horas, o sea, las 24 horas del día se comparten diferentes espacios según su comportamiento y según el rol que cada uno esté jugando dentro de ese sistema. El sistema de producción no se limita solo al cultivo y la tierra, sino que es precisamente el cultivo y todas esas especies que están acompañando o que habitan en ese lugar. Y entonces, en este caso, pensando en los vertebrados, bueno, estaríamos hablando de aves, de mamíferos, como les decía, anfibios y reptiles, y también se tiene la particularidad, ahora que sigamos desarrollando el tema, de los roles que pueden desarrollar estos vertebrados. Tenemos que recordar de que estos son precisamente lo que conocemos como fauna silvestre. Está bien que el término de
vida silvestre, en algunos casos incluye plantas y animales, según la definición que estemos utilizando. Si consideramos que fueran solo los animales, que puede ser un poco parcializado, bueno, también no son solo los animales vertebrados, sino también invertebrados. Y también podríamos decir de que hay un sesgo si nos quedamos solo con los vertebrados. Aún así, debemos considerar que estos animales que sí vemos son parte de lo que llamamos la fauna silvestre del lugar. Y eso, para bien o para mal, nos limita a tomar cierto tipo de decisiones o la perspectiva que tengamos sobre estos animales que están en estos lugares. Entonces, nos vamos a referir a vertebrados, esa biodiversidad, en particular de vertebrados, pero también dejando claro de que esa es la que precisamente en otras conversaciones podemos estar hablando de la fauna silvestre que está en la finca o la fauna silvestre en una región. Y quizás Ronald podría ayudarnos con la parte de las posibles funciones o de los servicios ecosistémicos de los vertebrados dentro de un agroecosistema. Sí, claro, ¿verdad? Tenemos que entender que los vertebrados no solo es que pasaron ahí por el lugar y que qué bonito, sino que tienen diferentes funciones ecosistémicas o servicios ecosistémicos, que estas se caracterizan por mantener la calidad del aire y del suelo, permitir el control de plagas y enfermedades y polinizar los cultivos. Las funciones ecosistémicas también aseguran la producción a futuro, proveen hábitat para la vida silvestre y personas, crean genes y compuestos químicos que sirven como herramientas para la ciencia e innovación. Y podemos ver que hay diferentes tipos de sistemas, de servicios ecosistémicos, como son los de aprovisionamiento, los culturales, los de saneamiento y los de regulación. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cuáles funciones ecosistémicas existen? Las de soporte, que son necesarias para la producción de otros servicios ecosistémicos como formación de suelos, ciclos de nutrientes y fotosíntesis. Los de regulación son beneficios obtenidos de los procesos de regulación del ecosistema, por ejemplo, secuestro de carbono, polinización, manejo de plagas, regulación del clima y filtración de agua, que mucho de esto lo ayudan los vertebrados. Aprovechamiento, bienes y productos obtenidos de un ecosistema, entre ellos alimentos, combustibles, recursos bioquímicos y genéticos, y los culturales son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, tales como recreación, ecoturismo, estética y patrimonio cultural. En específico, y aquí voy a hablar un poquito de los mamíferos. ¿Qué pueden llegar a ser o cuáles son las diferentes funciones que puede hacer un mamífero? Puede dispersar semillas, porque el 75% de especies leñosas dependen de los mamíferos. Entonces, todo lo que son árboles dependen de los mamíferos, ya sean de los mamíferos que sean frugívoros, especialistas o generalistas, por lo cual una dispersión de semillas se puede dar por consumo directo, ¿verdad? Que el animal consuma su fruta, que se le adhiera al pelo, o por una manipulación o descarte y almacenamiento. Y también las semillas ingeridas por los dispersores tienen mejores posibilidades de germinar y de establecerse al ser defecadas lejos de la planta madre, ¿verdad? Otra función interesante es el control de herbívoros, ¿verdad? Entonces los que son depredadores hacen este control de herbívoros como importantes agentes ecológicos. Entonces donde pocos individuos pueden afectar la población de presas e incrementar la diversidad. Ok. Entonces, con esto, también quiero decir que no podemos hablar de un animal cuando es plaga o no es plaga sin hacer investigaciones previas. Entonces, aquí yo les quiero mostrar hoy unos videos de cámaras trampas de interacciones de algunos mamíferos dentro del cafetal, empezando de algunos muy conocidos tal vez y llegando hasta esa biodiversidad que tal vez no sabemos o somos inocentes del agroecosistema como tal. Ok, entonces dame un segundito nada más para buscar los videos. Don Ronald sí se recuerda que debe optimizar y poner el audio, ¿verdad? Para
Sí, bueno, son videos sin audio, Ricardo, entonces no hay mucho problema con esto. Ok, aquí lo vamos a presentar. Me indican si ya se ve la pantalla, por favor, nada más, que a veces con los videos... Excelente, sí se ve, Ok, pero hay que optimizarlo, ¿verdad? Bueno. Ujú. gracias. Entonces, bueno, aquí podemos ver un armadillo de 9 bandas compartiendo en un agroecosistema con café. Tal vez este es uno de los animales más vistos en este tipo de agroecosistemas que cumple sus diferentes funciones. Después de eso tenemos otros animales que son, un segundito. Okay. Un segundito nada más. Es que con estos videillos a veces, pues ahí va, de nuevo, ya se los paso. Ok, este es otro de los animalitos que podemos ver en agroecosistemas con café, como lo es la guatusa. También podemos observar mapaches. Ahí lo presento de nuevo el video. Otros ya un poquito más grandes, como lo son los coyotes. Más interesante con la parte de depredación, ¿verdad? Que pueden estar presentes en nuestros agroecosistemas. Y también podemos encontrar algunos otros, por ejemplo, este otro armadillo que va a salir en la parte superior de la pantalla, que se llama Cabazado centralis, que es de data insuficiente, no se tienen buenos registros y es un animalito en peligro de extinción que también comparte con nosotros en diferentes agroecosistemas. Entonces, lo que podemos ver es esa gran diversidad que puede haber en un agroecosistema, donde se pueden hacer investigaciones y con esto poder definir en realidad o hacer ese balance si estos vertebrados, en este caso mamíferos, pueden o no estar causándonos un daño o más bien siendo un beneficio para el sistema productivo. Entonces, también podemos encontrar que cuando hay algún tipo de daño, se pueden tener diferentes soluciones. Ahora vamos a mostrarles una serie de fotos con algunos daños que don Javier nos va a ir explicando y posibles soluciones que se podrían dar en los diferentes agroecosistemas, para no hablar solamente de café. Sí, no sé si va a poner las imágenes, Ronald, pero sí, ahí dándole continuidad a esto. Porque hay una situación, ya Ronald nos ha mostrado, ya no es cuestión simplemente de que nos comente de que existe fauna y la gente sabe, sí, hay fauna, hay vertebrados en los agroecosistemas, está muy bien, todo lo entendemos, pero
lamentablemente muchas veces cuando nos encontramos un animal, alguna gente puede tender a pensar algún daño me está haciendo. Y ya Ronald hizo muy buena referencia a las diferentes funciones que yo diría imprescindibles para el buen funcionamiento de un ecosistema que ejercen los vertebrados. En este caso es donde nos podemos hacer las preguntas. Por ejemplo, esta que plantea ahí una rapaz, precisamente está en una percha, bueno, es artificial, que se utilizan principalmente en cultivos como caña de azúcar. Y es con el fin de que controlen roedores. Entonces, es una especie que está ahí, pero más bien con una función benéfica. Lo importante es que cuando veamos un animal, no necesariamente pensemos en qué daño me está haciendo, sino que pueden estar cumpliendo diferentes funciones. Y también, no todo es blanco y negro. También podemos encontrarnos especies que en un determinado momento o algunas funciones podemos considerarlas como positivas y otras que nos están afectando. Ahora, el hecho que nos afecten, ¿será que ya nos dan el espacio para considerar que son especies plaga? Eso es un término quizás un tanto exagerado. Está bien que es el que se usa normalmente para entendernos, pero deberíamos estar hablando eventualmente de especies dañinas. Y también para ver si tenemos que tomar algún tipo de medidas para protegernos de sus efectos negativos, lo primero que tendríamos que hacer es precisamente conocer cuál es ese efecto, saber la magnitud de ese efecto. Y entonces es donde corresponde hacer evaluaciones de ese problema que nos está ocasionando. Si están ocasionando daños, bueno, ir al campo, revisar nuestro cultivo, si en realidad, a pesar de la presencia de esas especies consideradas dañinas, que algunos hasta le pueden decir plagas vertebradas, bueno, eso está bien, pero en mi mundo, en mi agroecosistema, ¿cuál es el comportamiento de esa especie? O sea, ninguna especie vertebrada, incluso aquellas que en algún momento se le dice especies plaga, no es que tienen ese comportamiento en forma permanente, sino que como parte de un agroecosistema se comportan en diferente forma y nosotros, o sea, el ser humano, los productores pueden percibirlos de alguna u otra manera. Está bien que cada uno tenga su percepción, pero para poder tomar medidas tenemos que ir más allá. No podemos basarnos en nuestra percepción, sino que eso nos obliga a hacer un análisis más objetivo en donde nosotros determinemos si en realidad está haciendo un efecto negativo y cuál es el grado, el impacto de ese efecto negativo. A veces es mínimo. El simple hecho de que una especie se haya categorizado o se le haya considerado dañina o hasta plaga en una determinada situación, no significa que el hecho que esté presente en mi cultivo ya es una especie plaga. En ese caso, por ejemplo, un chayote, bueno, dañado por aves, eso puede ocurrir, pero también hasta qué punto, cuánto es la producción de chayotes y cuántos chayotes son los que está afectando esa ave. El hecho de que se alimente no significa que eso es una condición negativa de lo que hace ese animal ahí. Precisamente están ahí porque encuentran refugio, porque encuentran alimento y pueden desarrollar su vida dentro de ese hábitat o ese agroecosistema. Pero no significa que el hecho de que ya dañen un fruto o un chayote en este caso, que signifique que sea plaga. Entonces, un primer paso es hacer una valoración de cuál es el nivel de daño que realmente están ocasionando. Y a partir de ahí tomar decisiones de que si tengo que tomar alguna medida o no. Y dentro de las medidas, en caso que tuviera que tomar alguna medida porque el nivel de daño ya se torna importante, entonces ahí sí tendríamos que ver cuáles son las opciones que tengo de tal manera que no afectemos precisamente a otra fauna o a la misma especie dañina a nivel, digamos, más allá de lo necesario. Vean en este caso, es un árbol, o sea, una producción de papaya, y vean ustedes la cantidad de frutos que hay ahí y solo uno fue afectado. ¿Hasta dónde podemos considerar si de hecho hay un daño? Sí, sí lo hay. ¿Qué es plaga? Es muy relativo. Si contamos ahí que pueden haber, no sé, alrededor de todo el árbol, no sé, 20, 30 frutos quizás, vemos que si está afectando uno, no podríamos considerar de que el nivel de impacto que nos está ocasionando
esa ave precisamente que se alimentó de ese fruto, que vaya a ser que ha alcanzado, digamos, la condición de plaga. Aún así, cuando puede verse muy impactante, que uno desearía aprovechar ese fruto, bueno, pero también tiene muchos otros. Entonces, en esto lo importante es, para poder respondernos a esta pregunta del título de esta conversación que tenemos, de que si esos vertebrados que constituyen la biodiversidad de un grupo en particular, o sea, solo vertebrados, si son plaga o no, es muy relativo. En este caso, es imprescindible que, aun cuando estén presentes, tenemos, y si nos hicieran algún daño, hacer una valoración de ese daño para percatarnos si hay que hacer algún daño. Ese otro daño que se nos presenta en pantalla se refiere a daños en caña de azúcar, precisamente ocasionados por ratas. Es un daño muy común. Prácticamente en todas las zonas cañeras del mundo presentan este tipo de problema. El problema no es igual en todas las zonas. O sea, si vemos en otros lugares, en otros países, productores de caña de azúcar, bueno, tendríamos que ver qué país es, cuáles son las especies que ahí estarán. No es lo mismo incluso las especies en tierra firme que especies en una isla, por ejemplo, que también producen caña de azúcar. Y aunque estemos en tierra firme, no todas las especies son las mismas. Dentro de un mismo país, también cada zona tendrá sus especies que se comportan en forma particular, aun cuando sean del mismo tipo. O sea, podemos estar hablando solo de roedores y no todos afectan. En el caso de esto, es una taltusa que también aparecen o sea, son parte de los agroecosistemas. Casi nunca la vemos porque precisamente es un roedor que habita en forma subterránea, o sea, hace túneles en la tierra y precisamente estos túneles están debajo de nuestras áreas de producción. Y obviamente se tienen que alimentar de algo y algunas veces lo hacen de los cultivos. Y ahí es donde podríamos decir que es dañino, pero también tenemos que valorarlo. En el caso del zanate también, o aves como estas, también nos preocupa, sabemos que ocasionan daños. El zanate en particular tiene la desventaja, por decirlo de alguna manera, que son diurnos, son muy vistosos y por lo tanto, al coincidir con las horas de actividad de los productores o de las personas, se nos hace muy evidente, además de que por el ruido que hacen, por el vuelo, etcétera, etcétera, se nos hace muy evidentes que están en nuestra finca, eventualmente podemos verlo haciendo algún tipo de daño y tenemos que tener cuidado con estas generalizaciones que hacemos. O sea, entonces, en otra ocasión, la simple presencia de un zanate no significa que ya tengo plaga, aun cuando en algún momento nos hubiera hecho en otra cosecha previa algún daño importante. Entonces, en este caso es donde es el caso de la rata de la caña, que está aquí en Costa Rica o en Centroamérica. En México o otros lugares habrá otras especies con comportamiento similar, pero no podemos hacer generalizaciones. Así como tampoco podemos hacer generalizaciones que la situación en un lugar es exactamente la misma que la que se está presentando en otro lugar. Ahí es donde es importante para poder decidir si es plaga o no en mi agroecosistema, es que tenemos que hacer una valoración de qué está haciendo esa especie, no solo por el hecho de que esté presente, sino si está ocasionando algún daño. Eso es un primer paso. En caso que lo estuviera haciendo, ¿cuál es la intensidad de ese daño? Y a partir de ahí, con esos datos, es donde tomamos decisiones o incluso por lo menos en lo que nos compete a la conversación de hoy es definir si es dañina o no, o tal vez llevarlo a un término tal vez un poco más duro, de hecho, si es plaga o no. Entonces, estos son parte de, ante una situación de estas, que no es cuestión de tomar una decisión previa por la simple presencia de los animales, sino que hay que hacer algún tipo de investigación para poder responder esta pregunta. Pero quisiera aprovechar más bien a devolverme un poquito y que Ronald también, quizás con esto que yo he planteado, solo con el grupo de especies dañinas, quizás Ronald quisiera profundizar un poco con respecto a la parte de investigación que podemos hacer con los vertebrados para mantener la biodiversidad en los agroecosistemas, que ya vemos que a pesar de que algunos sean dañinos, no podemos generalizar
que eso sea una situación que se aplique en todos, sino que todos esos grupos, como ella presentó varios animales, de esa diversidad, ¿qué podemos investigar? Quizás incluso desde el CEMEDE que estén haciendo investigación o proyectando investigación con la biodiversidad, en este caso de vertebrados, presentes en agroecosistemas. Bueno, como bien lo dice don Javier, la parte de investigación es de suma importancia porque ahí es donde de verdad nos vamos a dar cuenta si existe o no un daño o por el contrario, que es lo que yo creo que en estos momentos he estado trabajando, cuáles son los beneficios más bien que puede aportar a todos estos animales invertebrados, en mi caso mamíferos en específico, a un agroecosistema. Por ejemplo, podemos pensar en los murciélagos, que también no solo son dispersores de semilla, que son polinizadores y muchas veces se satanizan porque tal vez para algunos no, su apariencia no es tan agradable, ¿verdad? Pero sí son animales muy importantes para un manejo en un agroecosistema. Otros muy importantes son las aves, también, con la dispersión de semillas, con el control de algún tipo de insectos que también son considerados plagas. Pongo el ejemplo de una investigación en cafetales de Costa Rica de un investigador de la Universidad de California que se llama Daniel Karp, el cual habla de una ave que se llama Cardelina pusila, que es la famosa reinita esta amarilla, y él en su investigación cuantifica que esta ave puede reducir el costo económico en insumos como agroquímicos, en este caso insecticidas para el control de la broca, ¿verdad? El ave es controlador biológico de la broca, del Hypotenemus hampei, que es el coleóptero de la broca, ¿verdad? Y entonces podemos darle, como decimos popularmente, vuelta a la tortilla, más bien ver qué beneficios hay en vez de cuántos daños nos pueden causar, porque bien lo puso don Javier en la parte con esta foto de la papaya, bastante ilustrativa. A veces vemos que se comen una papaya y hay 50 más en un árbol y el daño tal vez no fue significativo y ya con eso estamos aplicando algún tipo de control, ¿verdad? Sea químico con un plaguicida o sea ya físico o mecánico, ¿verdad? Con matar el animal así nomás. Entonces es importante. Igual otro caso son las serpientes, que muchas veces nos pueden estar, por ejemplo, en caña controlando los ratones, como bien los presentó don Javier, o incluso animales ya más grandes como los coyotes, incluso hasta felinos que a veces ingresan a las fincas a realizar algún tipo de control. Entonces creo que es importante siempre tener datos, cuantificarlos, ver qué se está haciendo para tener respuestas concretas de cómo hacer o no el manejo de un agroecosistema. En CEMED específicamente, de momento no, con agroecosistemas no estamos trabajando la parte de biodiversidad, pero sí hemos empezado a ver algún tipo de biodiversidad. Digamos, yo sé que no es el tema, pero que tal vez a veces la vemos que pueden afectar a la parte urbana. Entonces hemos estado muestreando en el sendero Cornizuelo igual con cámaras trampa a ver cuál es la biodiversidad. Empezar por ese paso, conocerla. ¿Desde qué forma? Desde la riqueza, que es el número de especies, y la abundancia, de cuántos individuos hay, ¿verdad? Entonces, igual en CEMED estamos trabajando con eso. Hemos tenido gratas sorpresas, como el jaguarundi, que más de uno ha asustado, pero no pasa nada, ahí está y es tranquilo. Igual algunos otros animales menores, algunas aves, iguanas, que casi siempre están en los patios y se alimentan de los árboles que están sembrados en el campus. Entonces, creo que aquí la clave y la palabra es equilibrio, un equilibrio ecológico, de cuantificar los daños, ver de verdad cuál es la importancia de los mamíferos, de las aves, de los reptiles, de los anfibios también, que los anfibios nos pueden ayudar como indicadores de
de cambio climático, indicadores de calidad de suelo, igual que muchos otros animales por ahí. Entonces, creo que esa es la palabra, equilibrio, y para siempre determinar o no hacer un manejo X, Y o Z en nuestro agroecosistema. Entonces, no sé si don Javier quiere aportar un poquito más a esta parte. Sí, Ronald, también aprovecho una idea que usted acaba de resaltar, incluso que se refería a la presencia del coyote. Es un buen ejemplo. O sea, lo normal es que pensemos que un coyote nos va a hacer daños. Siempre nos va a hacer daños, nunca hace nada bueno, siempre hace daños. Es entre comillas, ¿no es cierto? Pero precisamente lo que hay que valorar, por ejemplo, si bien es cierto, en áreas, por ejemplo, agrícolas, eventualmente también los productores puede que tengan, por ejemplo, gallinas, entonces sí, pueden ocasionar un problema a los coyotes. Ahora, en caso de que no hubieran gallinas relativamente cerca, bueno, ese daño no lo harían, obviamente, porque no tienen cómo ocasionarnos daño porque no obtenemos ese recurso. O sea, estamos produciendo solo plantas y no animales. Aún así, por ejemplo, aunque estuvieran presente la parte de cultivos y también gallinas, es común en muchas zonas agrícolas, principalmente cuando son en pequeños productores que tienen producción, digamos, de cultivos y también animales. ¿Okay? Si tuviéramos, por ejemplo, esos animales suficientemente protegidos, el coyote puede estar en la finca y no va a poder hacer nada, precisamente porque no va a tener acceso a estos animales y por lo tanto es imposible que ocasionen daños. Ok, entonces, la posibilidad, el recurso para el cual haga daños, ahí está, pero van a estar protegidos. Y no hace falta andar haciendo ningún tipo de control o matazones, simplemente tener nuestros animales protegidos, por lo menos en ciertas horas que son más susceptibles a esos daños. Pero también, entonces, el coyote, aparte que ya no esté haciendo esos daños, ¿qué otras cosas sí podría hacer? Bueno, de algo tiene que alimentarse. Eventualmente, y precisamente con la imagen que tenía en pantalla, bueno, también pueden comer roedores. Y roedores que precisamente puede que sí sean dañinos. Entonces, pensando en el rol del coyote, potencialmente puede ser dañino para las gallinas. Pero si nosotros le negamos esa función, por una protección de los animales, puede estar ejerciendo otras funciones que son positivas. Bueno, uno es que se alimente precisamente de animales que pueden ser dañinos. Entonces, más bien, en un solo momento puede cambiar de una especie que nos ocasiona daños a una situación de más bien de una especie beneficiosa. Y por lo general, no se ve el coyote siempre va a ser dañino. Ahí es donde yo les decía lo de, entre comillas, siempre se va a ver. Y así con todas las especies que están haciendo los mapaches, que están haciendo las guatusas, que están haciendo las ratas, que coyotes, bueno, no serpientes, sino digamos por lo menos culebras, también hay que hacer la diferenciación. Muchas veces la gente por desconocimiento que creen que toda serpiente o que toda culebra es serpiente, considerando estas últimas, las serpientes como las venenosas. Y tal vez no están haciendo, o sea, simplemente no tienen veneno, no tienen capacidad de afectar ni a las personas ni a animales domésticos, porque se alimentan, por ejemplo, de ranas, se alimentan de ratones, etcétera, etcétera. Entonces tampoco van a hacer un efecto negativo. Entonces hay que ver la visión. Yo sé que el productor quizás no tiene tiempo o no tiene voluntad para estar haciendo todos estos análisis de que un coyote que hace cosas buenas, que hace cosas malas, haga una lista. No, yo sé que eso se vuelve quizás algo más académico, pero es importante que lo tenga en cuenta, porque muchas veces, lamentablemente, la presencia de un animal ya casi que de por sí estamos viendo qué está haciendo en mi cultivo. Yo tengo mi cultivo, pero ¿qué está haciendo él ahí metido? Posiblemente está haciendo algo malo. Y es algo que eso no debería ser. Yo sé que no todos los productores piensan así. De hecho, hay mucha gente que tiene el criterio, aun cuando algunos animales les ocasionan algún tipo de daño, tienen una respuesta muy interesante, muy ecológica. De algo tienen que comer esos animales. Entonces ya tienen una perspectiva interesante de que es un poco el compartir ese espacio. Tal vez no necesariamente siembra para compartir la cosecha, pero sí es una visión interesante en el sentido que no estamos solos. Y no se trata de una actitud derrotista
de que lo que pierdo tengo que aceptarlo, sino más bien es una actitud muy realista de que estamos dentro de ese agroecosistema. El cultivo es un elemento. Los animales son un elemento. El ser humano es también un elemento. Está bien que a nivel legal podemos decir esta tierra es mía porque la escribí, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista ecológico, es un elemento que todos estamos aprovechando recursos que nos está dando un hábitat. Así como nosotros sacamos cierto provecho y alimentos, los animales también lo aprovechan, aunque no lo hayan cultivado, pero sí es parte. Entonces, es una visión interesante que habría que tener y no pensar tan en negativo, como algunas veces ocurre, tan en negativo incluso con solo la presencia de un animal. El coyote creo que nos servía de un buen ejemplo, pero sí podríamos hacer un análisis. Yo creo que podríamos dejar, o por lo menos de mi parte, me gustaría que quedara la idea entonces de este asunto de diversidad o biodiversidad en un agroecosistema no es un solo término ecológico, de hecho lo es, pero no es solo un término ecológico, no es algo que para los biólogos, ecólogos, los académicos, los de las universidades, es para entretenerse. No, en realidad es una mejor forma de entender lo que era antes simplemente la relación, un cultivo. El suelo no contaba, simplemente el suelo era un sustrato para que mi cultivo creciera. Ya sabemos, el suelo es muchísimo más que el sustrato. Y, o sea, y también con mucha vida dentro del suelo, aunque no la veamos. Lo mismo, a la par del cultivo, también hay vegetación, que muchas veces los consideramos como malezas. Bueno, será para otro momento que se haga un análisis, posiblemente un especialista en malezas tendrá mejor criterio que el mío, pero también son organismos, son plantas que están ahí y no necesariamente tienen que ser malos. Ahí es donde utilizamos ahora el término de arbences como vegetación acompañante en un cultivo y no el término malezas, pero eso será para otro momento. Pero en el caso de los vertebrados, sí, que quedemos con idea de que están, sí, sí están, y aunque no los veamos precisamente por los estudios de Fronal con cámaras trampas, se da cuenta lo que hay de noche y lo que incluso los animales pueden andar hasta de día, siempre y cuando las personas no estén y pasan al frente de las cámaras, entonces ya nos percatamos o ya tenemos evidencia de que están ahí y no necesariamente haciendo daños. Hay muchísimas funciones que cumplen y por lo tanto, de casi que sería lo esperable de esto, de que la biodiversidad es útil, mantiene en un buen funcionamiento, como plantea Ronald, permite un equilibrio en el ecosistema y nosotros como un elemento más tendríamos que adaptarnos, pero desde esa perspectiva, sin pretender de que los demás o no existan o no hagan nada, porque el mismo hecho de que la fauna silvestre o los vertebrados no estén presentes en nuestro cultivo, nos estaríamos perdiendo de muchas funciones importantes que ellos pueden cumplir y que las pasamos desapercibidas porque es casi como un regalo, como una función positiva y que la tomamos ya porque sí, como que no la ganamos. Pero en realidad, mantener la biodiversidad es darle a ese agroecosistema un funcionamiento adecuado para que haya un equilibrio y muy posiblemente eso se va a traducir en una buena cosecha porque ha sido en un sistema de producción funcional. Sí, yo también quisiera añadir a lo que dice don Javier un ejemplo muy interesante, que digamos, tal vez antes el, estos animales que a veces los denominamos plagas, yo no los denomino así, me gusta más decirle como a veces no deseados para el cultivo, ¿verdad? Para no etiquetarlos así de una manera con una palabra tan fuerte, pero estos animales tal vez ahora que yo he estado con este estudio con cámaras trampa, he notado que tal vez solo percibimos sin esta herramienta tecnológica cuando hacen un daño y por eso los catalogamos como malos, ¿verdad? Y sin ver las bondades que pueden ofrecer. Una cámara trampa está 24/7 durante todo el año viendo qué está pasando o qué no está pasando en un sistema productivo. Entonces, por ejemplo, yo he tenido también la suerte de ver, voy a poner el ejemplo de las guatusas, que es el que tengo más, con más datos.
de ver una guatusa, por ejemplo, comiendo guava, o que el nombre científico Inga densiflora. Entonces uno dice, bueno, sí, puede ser que haya dañado una raíz, en este caso en agroecosistema con café de café, o se comió un chayote de los que tenía el productor también para su alimento, pero a la vez está consumiendo una guava que, que a la hora de comerla puede que, que escarbe entre la pulpa, bote las semillas, ayude a la germinación de otros árboles de Inga, y la Inga esta lo que hace es aportar, como todas las leguminosas, nitrógeno al suelo. Entonces es fertilización para el mismo suelo, o sea, para el mismo café, de manera natural. Entonces, esa cadena de ecosistémica que se da, o esa red trófica, ¿verdad? Que vemos un paso de energía de un lado a otro, puede ser más bien beneficiosa que un daño que pudo haber sido que rompió una raíz X de una de las plantas dentro de mil y resto de plantas que hay. Entonces, por eso yo insisto con la parte de la investigación y con herramientas ahora que nos dan esa otra perspectiva de la interacción de diferentes animales en un cafetal. Igual podemos ver algunas aves controlando no solo lo que expliqué de la broca, sino algunos otros animales que tal vez no sean beneficiosos para algún tipo de producción. Entonces, más que todo, queríamos dejar ese mensaje de conciencia ambiental, de que a veces vemos un vertebrado, sea como sea, y de una vez lo etiquetamos como malo, como en el caso del coyote o de las mismas serpientes o algunas culebras también, y, y no vemos este balance que debería haber. Perfecto, muy buenas, bueno, excelente la intervención de ambos. Muchas gracias a don Ronald y a don Javier por la intervención. Bueno, le recomendamos al público que nos está observando, si tienen preguntas, comentarios, respuestas, en este momento yo estoy acá leyendo sus preguntas. Y bueno, hay bastante, pero a ver por acá, que estamos observando acá el tema de las preguntas. De igual manera, agradecerles a todos, don Ronald, don Javier, muchas gracias por su constante intervención en este tema de los animales vertebrados en la presencia o en la necesidad de que se plantea para conservación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a los dos, ¿verdad? Bueno, a todo el público que nos está observando en este momento. Bueno, no tenemos una, una gran como dinamismo, ¿verdad? Pero bueno, el tema ya se dijo, ya se estableció, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría también establecer alguna especie de conclusión para ambos, ¿verdad? Que ustedes pueden decir unas palabras de conclusión y de cierre a este webinar. Entonces, empezamos con don Javier como invitado especial, ¿verdad? Y terminamos con don Ronald para concluir con esta exposición. Sí, gracias, Ricardo. No, en este caso, a mí me gustaría resaltar el hecho de que no son como mundos o situaciones diferentes o incluso divergentes. Cuando se habla de plagas vertebradas o el manejo de plagas vertebradas, utilizando el término más duro, podríamos decirle, bueno, especies dañinas a las que evidentemente en algunos casos amerita control, no podemos negarlo, pero no necesariamente eso se tiene que ver como contradictorio o opuesto a lo que es la conservación de las especies. Yo quisiera también que los que vieran esta conversación que tuvimos ahora o posterior, de que se entienda de que no son situaciones diferentes, o que yo estoy por la conservación o que yo estoy por el control de plagas. En realidad es la condición de plaga es eso, una condición, no es una característica permanente de ninguna especie. Es una condición que alguna población en particular puede adquirir en un determinado momento o lugar, pero no es una condición permanente. Habrán algunos casos extremos o que sí nos pueden servir de ejemplo de que es una situación permanente, dañina, como podríamos decir, por ejemplo, los roedores
ratas y ratones en ambientes urbanos. Por lo general, siempre están ahí, no es que llegan de vez en cuando, siempre están ahí, y por lo general la relación que tiene con las personas la consideramos negativa, por el consumo de alimentos, por la contaminación de alimentos, por daños en las infraestructuras, por transmisión de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero son casos casi que excepcionales. Y por lo general sí ocurren, digamos, en ambientes urbanos. No significa que en ambientes agrícolas también no hayan especies que por lo general, año tras año, por estar ahí presentes, nos ocasionan un daño. Entonces prácticamente es como una tarea más dentro del manejo de un cultivo, así como se hace control de algunos insectos o de algunas enfermedades, de malezas, etcétera. Bueno, también algunos vertebrados prácticamente entran dentro de ese esquema de producción y que tenemos que estar tomando algún tipo de medidas. Obviamente, medidas que tomamos cuando la situación lo amerite. En el caso de invertebrados puede ser un tanto diferente, pero en el caso, como hemos dicho, la sola presencia de algunos animales que en algún momento fueron categorizados como dañinos no significa que esa condición siempre la van a tener, incluso a un nivel importante como para que una simple rata, por ejemplo, un cultivo de caña, yo ya tenga que hacer una gran inversión para poder controlar ese animal. Puede que la población esté en un nivel bajo y por lo tanto no, el daño que esté ocasionando no es importante, aunque pueda sonar raro o aunque nos induzca a pensar de que en el futuro yo me descuido y dentro de unas semanas la situación va a ser incontrolable. Es mejor no pensar en un manejo preventivo, pero sin fundamentos. Ya. Sí hay que tomar previsiones, pero siempre tienen que ser fundamentadas. Y en términos generales, no ver como mundos opuestos, como les decía, que la diversidad es algo como para cuidar animales, como para sobreprotegerlos, y que en el otro lado están el control de plagas como que si fuera algo, un interés por matar a todos los animales por el simple hecho de que se presenten en nuestra finca, sino que es algo que tenemos que ver. La fauna silvestre, ahí está, cuáles son las especies que tenemos, cuáles son las funciones que están haciendo, cuáles funciones podemos considerarlas positivas, cuáles funciones negativas, y dentro de estos hacer una valoración, ponerlo en una balanza para ver cuál es la verdadera función de esa especie o esas especies dentro del ecosistema. Entonces no son mundos separados, no es que como yo soy productor y me interesa obtener la mayor cosecha, ya me da luz verde, no es que tengo libertad de matar a todo animal que se mueva por ahí, y tampoco los que están interesados en la parte de conservación, tampoco cerrar los ojos a ver que en algunas de estos animales de fauna silvestre los apreciamos muchísimo, pero eventualmente pueden hacer un efecto que al productor le perjudique, y el productor tampoco está en su función simplemente para divertirse. Él tiene un propósito muy claro, es producir la tierra para obtener alimento, depende de eso. Entonces, un asunto que tenemos que ponerlo como en una balanza, sin apasionamiento, sin tener que escoger un bando. Yo protejo a la fauna silvestre o yo mato todos los animales que lleguen a mi finca, sino que tiene que ser una situación compartida y casi que una visión, digamos que similar. Si tuviese que controlar fauna silvestre, pues tendré que hacerlo, pero tengo que hacerlo de una forma responsable, de tal manera que no afecte a otras especies de fauna silvestre o aún a la misma especie que me esté afectando, que me esté haciendo daños, tampoco tomar medidas que vayan más allá de lo estrictamente necesario. O sea, esa fauna, aún siendo negativa, aún haciéndonos daño, alguna función positiva también tiene dentro del ecosistema, con todo lo que hemos planteado previamente, y por lo tanto no podemos considerar simplemente esta especie dañina, solo cosas malas hace. Eso en realidad no existe. Tienen funciones interesantes dentro del ecosistema y tenemos que verlo con esa amplitud. Eso es lo que yo quisiera que también que les quedara o compartirles esta idea, y que no es un blanco o un negro, sino que es un continuum entre una situación extrema, digamos, que puede ser muy beneficiosa hacia la conservación de la fauna silvestre, y que nos haga daños. En realidad no existen esos extremos. Es toda una serie de roles, toda una trama un tanto compleja, pero que hay que entenderla para poder tomar buenas decisiones.
Perfecto, don Javier, muchas gracias por tu intervención en esta hora. Bueno, y ahora nos despide la casa, ¿verdad? Nos despide la casa, nos despide el Máster Ronald Sánchez con su intervención y también, bueno, recomendarles, ¿verdad? Que esta charla, esta conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube de CMD, Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco, para que le den la campanita y se puedan suscribir a nuestro canal. Entonces, don Ronald. Este, bueno, como bien lo dijo don Javier, y creo que lo hemos abordado a lo largo de esta charla, seguir pensando en ese equilibrio, seguir haciendo esfuerzos de investigación para poder colaborar con los productores, tener nuevas visiones, ¿verdad? Cada vez que llegamos a una investigación nueva, tenemos una visión diferente de las cosas, ¿verdad? Como se lo dije con las cámaras trampa, no es lo mismo ver un animal que pasa y me hizo un daño a tenerlo monitoreado 24 horas durante todo el año viendo qué hace, qué no hace, ¿verdad? Y yo les puedo asegurar que de todos los videos he visto más los beneficios que los daños. De hecho, creo que no he visto ni un solo daño. Bueno, tal vez que se comen un plátano por ahí que sobra o un banano, ¿verdad? Pero es parte de. Y también, no, incentivar a las personas a que conozcan un poquito más de la fauna silvestre de nuestro país, porque muchas veces nos quedamos con algún tipo de animales exóticos, ¿verdad? O fuera de nuestras fronteras y le damos más importancia que lo que es nuestra propia fauna y nuestros propios bosques y en este caso nuestros sistemas productivos. Entonces por ahí el cierre, quedamos con la palabra balance o equilibrio, ¿verdad? En un agroecosistema con los daños que puede o no causar un animal X, Y o Z. Y creo que con eso cerraría yo mi participación, Ricardo. Y nuevamente agradecer a CMD por el espacio para poder aportar un poco más a la sociedad. Para servirles, bueno, estamos a la orden, ¿verdad? Y de parte del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco. Y don Javier, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por la participación activa en pro de la acción sustantiva, ¿verdad? De la Universidad Nacional, también de la Universidad de Costa Rica, apoyándonos como hermanas también, como parte de este continuo crecimiento, ¿verdad? Y también de esta adaptación a la resiliencia, adaptación y resiliencia, perdón, a esta presencialidad remota, ¿verdad? Entonces, le agradecemos, ¿verdad? Y bueno, un gusto, de verdad que sí. Muchas gracias. Y con todo Para- gusto por la invitación que me hicieron y ojalá que sea de provecho para los que en este momento o eventualmente puedan ver esta conversación que tuvimos sobre este tema. Bueno, muchas gracias y a todos, bueno, quedamos despedidos y esta conferencia queda en YouTube, como ya lo mencioné. Muchas gracias y buen día.